Hechos 20, versículo 1, que dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlas con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces aquí Pablo empieza ya un viaje, ¿no es cierto?, saliendo de Éfeso, que era el lugar donde sucedieron las cosas anteriores de este alboroto. Pablo no dejó de mostrar su amor a las personas que estaban con él, a sus discípulos, dice aquí, ¿no es cierto? Él dice, llamó a sus discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado. Cuando él habla de exhortar, él habla siempre con una palabra de amor, dice, con la palabra de Dios, o sea, que es la única palabra que tiene sabiduría para poder, como dice, exhortar, ¿no es cierto?, a una persona. Y Pablo pues demostró su amor a sus discípulos, pues como dice, exhortándolos y abrazándolos. Muchas de las veces vemos que eso es lo que nos falta a nosotros también, un poco de amor, decimos, ¿no? Porque muchas de las veces llegamos, esperamos tal vez un abrazo de alguien o queremos dar un abrazo a alguien, pero no tomamos la decisión. Entonces pienso que si el Señor ha puesto en nosotros ese sentir, lo debemos hacer así como el ejemplo de Pablo. Seríamos una iglesia mucho más unida y, como dice la palabra de Dios, el amor debería estar en medio de nosotros sobre todas las cosas, como así Cristo nos lo enseñó. Luego de esto, pues nosotros también deberíamos de utilizar esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder exhortar, porque como dice ahí, esa palabra tiene mucha sabiduría, la palabra de la Biblia. Muchos han buscado pues el secreto de lo que es la sabiduría, pues, y la palabra de Dios es la única que tiene esa sabiduría. Entonces, cada vez que ustedes traten de llegar a una persona, tal vez como dice aquí, exhortarle, apoyarle, animarle, la palabra de Dios es la mejor respuesta, como Pablo nos lo ha enseñado. Continuemos. En el versículo 3 dice: Después de haber estado allí 3 meses y sintiéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo pensaba en navegar a Siria, pero se descubrió pues que los judíos anticristianos habían preparado algo en contra de él. Entonces, por eso es que él decide regresar y precautelar su vida, volviendo por Macedonia. En todo esto, pues, sus compañeros, ellos deciden pues adelantarse y esperar en otro lugar. Al predicar a Cristo, muchas de las veces Pablo tuvo muchos enemigos, y igual va a pasar con las personas que estamos sirviendo al Señor. Muchas de las veces van a presentarse dificultades en nuestras vidas. Si no son enemigos, pues siempre las circunstancias harán algo contrario para que no sigamos con este mandato, con la gran comisión que Dios ha puesto en nosotros, que es predicar el Evangelio. Entonces el enemigo va a tratar de poner piedra de tropiezo en nuestra vida. Pero también vemos, y vamos a ver más adelante, que Pablo tenía de su lado algo muy poderoso que el Señor dejó, que era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era lo que a él guiaba y a lo que a él aconsejaba para hacer las cosas, como en este caso, que fue el volver por otro lugar para llegar al lugar donde él quería ir. Pablo se proyectaba en un viaje muy largo, dice, por Macedonia y acá, y posteriormente el viaje a Jerusalén. Él quería, después de Jerusalén, incluso llegar a Roma. O sea, realmente la cruzada de Pablo era una cruzada bien grande. Él quería llegar realmente hasta el lugar donde realmente estaban los anticristianos, digamos, una cosa bien difícil, ¿no es cierto? Pero Pablo no se desvió nunca de su meta, y esto es lo que tuvo que sortear, como hemos visto ahora. Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La misma palabra dice que el Espíritu Santo nos aconsejará, nos guiará y nos hablará la verdad, ¿no es cierto? Entonces, con más razón nosotros deberíamos de buscar esa relación con Dios para poder ser más susceptibles o más perceptivos al Espíritu Santo. Muchas personas dicen, pero bueno, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé lo que Dios quiere de mí? Cuando leemos la palabra de Dios hemos aprendido cuál es la voluntad de Dios.
Ahora, el Espíritu Santo está ahí para recordarnos esa voluntad, para que cada vez que nosotros estemos ante una situación en la que debamos tomar una decisión, el Espíritu Santo nos aconseja y nos dice, recuerda, la palabra de Dios te dice esto y esto es lo correcto y esto no lo es. Entonces, de esa forma, el Espíritu Santo siempre está caminando con nosotros y guiándonos en lo que hacemos. Cada iglesia escogió, dice, a un mensajero. Por eso es que los compañeros que leímos hace rato, todos esos nombres, eran representantes de las iglesias de los gentiles. Recuerdan que los gentiles es el ministerio de Pablo, las personas que no eran de descendencia judía, pero a quienes él predicaba el evangelio porque eran también hijos de Dios, ¿no es cierto? Como ahora. Entonces, la intención de ellos era llevar fondos u ofrendas a Jerusalén, porque más adelante vamos a ver que en Jerusalén se iba a desarrollar una fiesta muy importante a la cual ellos llevaban estas ofrendas e iban como representantes. Imagínense cómo Pablo tenía sus manos limpias, digámoslo así, porque todas esas personas llevaban estas ofrendas y siempre veían que Pablo administraba bien los fondos que se daban para apoyar, ¿no es cierto?, al templo y a las personas que necesitaban. Entonces siempre Pablo pues estuvo con su frente limpia, como decimos, ante las personas y haciendo las cosas correctas para Dios. La pregunta es para nosotros, ¿estamos nosotros también administrando de esa misma forma lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Sea como dos ejemplos que he puesto aquí, la gracia. La gracia, ustedes saben que es un tiempo en el cual el Señor nos bendice todavía a pesar de las cosas y los errores que hacemos, pero estamos administrando bien ese tiempo, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Otro ejemplo, nuestra familia. El Señor ha puesto a personas en nuestra vida por las cuales debemos guiar, por las cuales debemos apoyar, a las cuales debemos sustentar incluso con la palabra. ¿Estamos haciendo eso? Es una pregunta que deberíamos hacernos si es que estamos realmente administrando bien las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. A continuación, en el versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban todos reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Imagínense este cuadro. Pablo llega, está enseñando la palabra de Dios. Un joven, dice, porque es un joven, tal vez cansado, tal vez estuvo pues por el calor, decía, porque había mucha luz, dice, en el aposento alto. Entonces recuerden que habían antorchas, había fuego, lo que iluminaba. Tal vez él estaba ya un poquito acurrucándose, digámoslo así, pues, y se quedó dormido. Lastimosamente estuvo en el filo de la ventana y cayó 3 pisos abajo y muere. En este tiempo, al inicio dice, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban compartiendo este momento. Era un momento importante porque para Pablo era un privilegio y realmente creo que él con mucho amor lo hacía por las personas que él había discipulado, las personas que a él también le amaban, el estar con él y compartir con ellos. El partimiento del pan, ustedes saben que se asocia con la comunión unos con otros y con las oraciones. Pero aquí también se habla acerca de la predicación. En 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice, anunciáis la muerte del Señor. Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros hacemos este acto de la comunión, ¿no es cierto?, de presentarnos ante el Señor con la copa y el pan, el vino, lo que estamos haciendo es anunciando su muerte, contando a otros acerca del testimonio de la cruz, ¿no es cierto?, de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Él dio su vida por nosotros. Entonces recuerden, cada vez que lo hacemos, lo cuán importante es, incluso cuando ustedes vean personas nuevas, incluso en la iglesia, ellos se preguntarán y dirán, bueno, ¿por qué lo hacen? Y es justo por eso, porque estamos anunciando a otros lo que Cristo hizo por nosotros y estamos reconociendo y estamos recordando ese sacrificio tan grande para nosotros y tan amado por nosotros. Pablo sintió la necesidad de predicar durante mucho tiempo, pues sabía que tal vez no los volvería a ver. El Espíritu Santo le iba diciendo a él que a donde él iba tal vez ya no iba a volver. Pablo no estuvo con Jesús en la última cena, pero yo
pienso que en este momento que él compartió con la gente que estuvo ahí, fue como haber estado en ese tiempo, ¿no es cierto?, con amigos añorados, con gente que él amaba, y también en cierto modo pues él compartía una cena que a lo mejor sería también la última que lo haría con ellos, ¿no es cierto? Entonces realmente es algo que me puso a pensar y decía, bueno, pues o sea, ¿cuánto uno amaría estar con las personas que tanto quiere, que tanto ama y que están alrededor de uno? Lucas 22:15, Jesús les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús mismo dijo, ¿cuánto he deseado? O sea, esas palabras dicen tanto, ¿no es cierto? Y la forma, la expresión en la que Él dice, con ese amor, con esa espera, a lo mejor tanto. Entonces, tal vez para muchos es así. Y ahora nosotros también debemos preguntarnos, ¿cuánto añoramos de llegar a casa y ver a nuestra familia? ¿Cuánto añoramos ver a personas que a lo mejor no hemos visto en tiempo y tal vez llega el fin de semana y podemos irles a visitar? Y tal vez no llevamos la cena, pero llevamos un alimento más grande que es el alimento de la palabra de Dios, que es el testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es muy importante que pensemos también, como decíamos al inicio, si es que el Señor ha puesto en nosotros el administrar también que la vida de personas para que nosotros podamos guiarles, que es muy importante que nosotros lo podamos hacer y entender esa responsabilidad sobre todo. Ahora, todo esto estaba por buen camino hasta que justo en ese momento cae este joven, ¿no es cierto? De inmediato dice, Pablo corre, le abraza, pero en ese momento Pablo recibió poder de Dios mediante el Espíritu Santo para restaurar la vida de Eutico, porque él no es el que hacía, ¿no es cierto? Recordemos que Dios a través del Santo Espíritu pues obraba, ¿no es cierto? A través, usando a Pablo, ¿no es cierto? Y estas situaciones pues ya se dieron antes también de otras formas y vemos que en esta situación pues quienes estuvieron involucrados en estos milagros oraban al Señor, ¿no es cierto? Buscaban al Señor primero, porque no es que simplemente llegó, abrazó y listo, sino él estuvo orando al Señor. En Primera de Reyes 17:21 dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y revivió. Entonces Elías también es otro ejemplo de que poniéndose a los pies del Señor y pidiendo al Señor, clamando por ese milagro, el Señor lo hizo, ¿no es cierto? Entonces estamos seguros de que el Señor pues nuevamente obró ahí a través de la vida de Pablo. Recuerden incluso que muchos en el capítulo anterior decían que llevaban partes de la ropa de Pablo para poner en la gente para que se sanen de enfermedades, ¿no? Pero era realmente la fe de la gente, sabiendo que el Señor es quien está obrando en esto, no es las vestimentas, no es las personas, incluso es el Señor el que está moviendo todo esto a través del Santo Espíritu y usando a las personas nada más, ¿sí? Ahora, Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces imagínense cuán poderoso es cuando uno habla y pide al Señor porque suceda algo, ¿no es cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado con qué pedimos también, porque hay que ser sabios para pedir también la voluntad del Señor, y siempre que uno lo haga en la voluntad del Señor, siempre las cosas vendrán bien para nosotros. Al final, luego de estos acontecimientos, estos creyentes simplemente querían escuchar la palabra de Dios a través de Pablo. Aquí dice, realmente fue un momento espectacular, ver un milagro, y todos se animaron más todavía para escuchar. Incluso hasta el joven que creo yo cayó y revivió, pues y volvió a la vida, pues él también estuvo deseoso de escuchar lo que tenía que decir acerca de Dios, ¿no es cierto? La pregunta aquí es, ¿será que para nosotros es igual este anhelo por conocer la palabra de Dios también? Así de buscar, de querer escuchar, de querer escudriñar su palabra, de querer entender lo que Dios quiere para nosotros, los secretos que tiene la Biblia, incluso que nosotros lo decimos secretos porque a veces no abrimos la palabra de Dios y no leemos. Necesitamos también nosotros tener ese mismo anhelo y esa misma búsqueda de la palabra de Dios y de entender lo que Él quiere para nosotros. Continuando en el versículo 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia.
pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Aquí vemos que Lucas, quien es pues el autor reconocido de este libro, él es muy geográfico en las cosas que él escribe, ¿no es cierto? Ustedes pueden luego corroborar con un mapa si quieren, es muy geográfico y él detalla mucho por dónde fueron los apóstoles, las personas que predicaron el Evangelio. Y él cuando habla de nosotros es porque él también estuvo en ese viaje. Entonces él es fiel testigo de lo que está escribiendo y poniendo aquí. Ahora, ¿había alguna razón para que Pablo quisiera estar solo? Es una pregunta buena para hacernos. Más adelante Pablo conversa con los ancianos de Éfeso y a ellos les comenta pues que el Espíritu Santo había testimoniado a él las cosas que iban a ocurrir después cuando él llegara a Jerusalén, y no eran cosas muy buenas. Pero obviamente Pablo tenía su mira nuevamente pues en su propósito y en lo que él tenía que hacer para el Señor. Ahora, sin duda Pablo necesitaba estar un tiempo a solas con Dios, porque él necesitaba ponerse a cuentas con el Señor sabiendo todo lo que venía. Entonces este tiempo en el que él fue caminando por tierra mientras todos el resto fueron a dar la vuelta en una península por barco, él tuvo todo el tiempo para conversar con el Señor, para ponerse a cuentas con el Señor. Incluso pienso yo que para poder esclarecer un poco más y fortalecer su alma para lo que iba a venir, ¿no es cierto? Muchas de las veces nosotros también necesitamos ese tiempo a solas. La pregunta es si tenemos ese tiempo a solas en los días que tenemos, a veces días ajetreados, a veces días con dificultades, con problemas. Tenemos un tiempo a solas con Dios, buscamos un tiempo a solas con Dios. Es muy importante tener ese tiempo porque en esos tiempos podemos aislarnos del mundo y en verdad a lo mejor escuchar la palabra de Dios y al Santo Espíritu que nos guía y nos habla, como dice aquí, ¿no es cierto? Entonces, démonos ese tiempo y busquemos ese tiempo. Pablo decidió pasar de largo a Éfeso, no porque él no quería estar en Éfeso, porque él sabía que si llegaba a Éfeso iba a ser una recepción grande para él, sus amigos, no iba a ser de un día la visita, tal vez sería más tiempo, pero él tenía un afán que decía aquí de llegar a donde, a Jerusalén, porque ahí estaba su propósito, ¿no es cierto? Y era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés pues es la celebración cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, entonces era realmente una de las fiestas más importantes que tenían. Dice que había un viaje como una peregrinación grande de la mayoría de creyentes cristianos, que lo que hacían era llegar hasta ahí para traer ofrendas, para orar al Señor, y justo ellos estaban en este viaje de las iglesias trayendo ofrendas al Señor y también para congregarse pues y celebrar este día tan importante. Por otro lado, también era importante porque, como decíamos, llegan ellos con sus ofrendas y para Pablo era muy importante que las iglesias de cristianos, pues de judíos, vean cómo las iglesias de los gentiles también traían su ofrenda y que el cuerpo de Cristo era uno solo, que los creyentes eran unos solos y todos estaban en un mismo sentir, y eso era muy importante. Era la oportunidad perfecta para que todos lleguen y vean eso también. Pablo también pienso que era una de las personas que tenía una visión global acerca de la unidad entre los gentiles y los judíos, porque él realmente siempre pensó, como decía el Señor, él vino a morir por quienes, por absolutamente todos. Siguiendo con el pasaje, dice versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este era el ministerio fiel de Pablo realmente. Pablo atrajo su atención a sí mismo como un ejemplo, pero no un ejemplo a seguir en vez de Jesús, sino un ejemplo de cómo se debe seguir a Jesús. Esa era realmente su intención. Él decía, recuerdan las palabras de Pablo, decían, sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía, porque esa era la intención, ¿no es cierto? Que ellos aprendan, pero de lo que él había aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo decía, yo no necesito credenciales, no necesito mostrarles todo lo que he hecho, porque mis cartas de presentación son todo lo que hice por ustedes. Ustedes mismos darán testimonio de ello. Ustedes son mi carta de presentación, decía él, porque la gente misma podía testificar todo el amor, todas las lágrimas, como dice aquí, todo el dolor, la persecución que tuvo Pablo por predicar el Evangelio y por a quienes ellos le veían pues realmente como su pastor y le seguían a él, ¿no es cierto? Ahora, Pablo no actuaba como una celebridad religiosa esperando a que la gente le sirviera, le honrara. Él solo quería servir al Señor, pero con toda la humildad, dice, con el amor y a pesar de las adversidades, porque recuerden que él decía, lo hice con lágrimas. Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces imagínense, si el Señor nos dice, sembramos con lágrimas, y muchos nos hemos encontrado en situaciones en las que hemos tenido que llorar, hemos tenido que estar de rodillas delante de Dios pidiendo por alguna situación. El Señor dice, tranquilo, porque si tú siembras de esa forma en mí, cuando ciegues, pues será con gozo absoluto, dice el Señor. Entonces siempre las cosas que las hagamos, por más duras que sean para nosotros, como Pablo nos ha enseñado aquí, tendrán frutos. Y ahora nosotros podemos ver todo el ministerio que tuvo Pablo, cuántos frutos dio, ¿no es cierto? Muchas cartas del Evangelio, incluso en Hechos se escribe de él. O sea, realmente fue un ministerio grande que el Señor le bendijo porque él dispuso su vida. Él incluso decía en la palabra de Dios que él y los apóstoles no tenían hogar, ni siquiera tenían, dice, alimento, porque ellos llegaban a los lugares donde la gente les recibía y ellos de ahí seguían de un lado a otro. Entonces eran como nómadas cristianos, digamos así, porque a todo lugar donde iban pagaban ¿con qué? Con la palabra de Dios de ellos, porque eso era realmente lo que ellos necesitaban, que el Evangelio llegue a todas las naciones y hasta lo más recóndito de este mundo. Ahora, si Pablo no limitó su mensaje, tampoco limitó, dice, su audiencia. Él quería predicar, como dice aquí, ¿a quiénes? A los gentiles y a los judíos. Entonces, muchas de las veces hemos visto a personas que quieren hablar la palabra de Dios, pero son muy selectivos. Y eso, como vemos ahora, es algo que no está correcto. Nosotros nos debemos a todas las personas de este mundo, sean quienes sean, nos hayan hecho daño o no nos hayan hecho daño. La pregunta para nosotros es, ¿estamos siendo ejemplos a seguir? Cómo seguir a Jesús en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la sociedad, en la iglesia. Somos realmente, como decía Pablo, esos ejemplos de cómo uno debe ser un cristiano que siga al Señor. Estamos reflejando, somos embajadores dignos del Señor. ¿Están también los líderes de la iglesia haciendo eso? Debemos preguntarnos igual. Todos somos quienes estamos sirviendo y por quienes estamos aquí por el Señor, ¿verdad? Ahora, continuando, en el versículo 22 dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esta es la parte que él decía, esto me están ya anunciando el Espíritu Santo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué palabras. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les dice a los ancianos que él se dirigía a Jerusalén, pero no por voluntad propia, porque él ya estaba ligado al Espíritu Santo y él sabía lo que tenía que hacer y el Espíritu Santo puso en él el propósito y él iba a ser obediente. Él no iba a hacer otra cosa que no sea obedecer a Dios. Muchos actuamos de nuestro entendimiento, a veces llegamos a lugares donde hemos querido porque hemos buscado eso, pero cuando hemos buscado también la guía de Dios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha llevado a lugares donde a veces nunca pensábamos estar, o a veces nunca pensábamos estar sirviendo, llegando, no sé. Pero la pregunta es que nosotros hemos sido obedientes a este llamado. Tal vez alguno dice, yo quiero, servir en la iglesia, quiero hacer obra afuera con las personas, pero no he tomado la decisión, pero sé que algo dice dentro que lo debo hacer. El Espíritu Santo está hablando, pero la pregunta es, ¿somos obedientes? Estamos tratando de llenar eso que nos quema dentro, que es el Espíritu Santo diciéndonos lo que debemos hacer.
Tenemos que ser mucho más obedientes a lo que Dios ha pedido, ¿no es cierto? Y todo nos va a llevar a bien, porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no hay que tener miedo de las cosas que Dios ha puesto para nosotros, por el contrario es un honor poder servirle al Señor de alguna forma. Él ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros que es lo mínimo que podemos hacer para pagar ese sacrificio de Él. Y muchas de las veces, como dice aquí, vamos a recibir algo bueno a cambio, porque creemos en Él y porque el Señor, por esa fe, nos va a dar lo mejor. Pablo veía más valioso el propósito de vivir por Cristo que por su propia vida. Esa era la motivación de Pablo. Como lo describe Charles Spurgeon, él predicaba un evangelio por el cual dice vale la pena morir. Es realmente palabras duras, digo yo, porque muchas personas pues escuchamos en otros países, en otros lugares de este mundo que ellos están viviendo de esta forma. Predican un evangelio por el que mueren y son perseguidos. La pregunta para nosotros es, ¿el evangelio que nosotros hemos anunciado, estamos anunciando, vale la pena morir? Claro que sí. Es el evangelio por el cual nosotros tenemos la oportunidad de la vida eterna, la salvación que Dios ha puesto en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces sí que vale la pena, como dice Pablo. Así como Pablo, todos tenemos, dice, una carrera que correr. Dios nos llama a terminarla, pero con gozo, con alegría. Ustedes recuerdan más adelante que Pablo dice, pues he terminado la carrera, ¿no es cierto? Dice con gozo, con alegría, pues y él está satisfecho por lo que hizo, por todas las cosas. Y como dice aquí, él no tuvo miedo de poner su vida por delante para lograrlo. El gran amor e interés de Pablo por los líderes de la congregación en Éfeso era simplemente un reflejo del gran amor de Cristo por ellos. Imagínense, Pablo simplemente transmitía ese amor que recibió ¿de quién? De Cristo. Y muchas de las veces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cristo nos ha enseñado pues ese amor, ha dado ese amor por nosotros y nosotros lo tenemos que compartir, que llegar a otras personas con ese mismo amor, empezando con la gente de nuestra casa, para quienes a veces es más difícil demostrar ese amor. Ante las personas de afuera nos demostramos con otra cara, somos más cordiales, pero con los nuestros a veces es el campo más duro de demostrar ese amor. Tenemos que cambiar y tenemos que ser conscientes de ellos y a veces hacer un mea culpa y decir, sí, realmente admito mi error, pero puedo cambiarlo porque el Señor todavía me da vida para corregir eso, ¿no es cierto? Debemos nosotros esperar algo diferente de Pablo después de lo que hemos leído, de ver cómo es él. ¿Es el siervo más grande que su Señor? Yo creo que no, ¿no es cierto? Somos reflejo de Cristo para con otros, entonces tenemos que ser también eso, como Pablo dice, sean imitadores de mí como Cristo, nuevamente, ¿no es cierto? Pero Pablo aquí hace una declaración dura, dice, como si estuviese en un tribunal, él dice, Pablo declaró que su corazón estaba limpio, dice. ¿Limpio de qué? De que él, dice, les dio todo, les enseñó todo a sus discípulos. Entonces la sangre que estaba en sus manos, que el Señor había puesto en sus manos, ya no era, ¿no es cierto?, una sangre perdida, porque Él les había compartido y había hablado de Cristo en todo. Y muchas de las veces el Señor también va a hacer lo mismo con nosotros, va a poner también sangre, va a poner personas en nuestras manos, por las que un día el Señor nos va a decir, ¿qué pasó con ellos? Con los que tuviste a tu cargo, con los que yo te puse delante, ¿qué pasó con todos ellos? ¿Dónde están? ¿Qué hiciste al respecto? Entonces es duro confrontar eso, y Pablo fue duro al decirles eso también, porque él quería que entiendan a los líderes de Éfeso que en sus manos también estaba ¿qué? La congregación, y que así como él fue con ellos y les entregó todo, ellos tendrían que hacer lo mismo, y es de lo mismo que nosotros también tenemos que hacer aquí dentro de nuestra congregación. Ahora, podemos decir que nuestra conciencia está tranquila con la sangre que Dios ha puesto en nuestras manos. Podemos preguntarnos y decir eso, y si no es así, pues todavía hay tiempo, porque el Señor nos da la oportunidad de escuchar su mensaje, de escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que enmendemos esas faltas y lo podamos hacer algo al respecto de ello. ¿Sí? Desde nuestros hogares, los padres saben que son jefes, dice, y obispos, sacerdotes de su hogar. Desde ahí empieza la responsabilidad para con sus hijos, su esposa. Aquí dentro de la congregación, para los más pequeños de nuestros hermanos, dice, ustedes saben que muchas veces han llegado hermanos invitados que están aprendiendo la palabra y les guiamos nosotros, entonces tenemos esa responsabilidad también en nuestras vidas. Seamos y busquemos esa conciencia limpia, como Pablo la decía también.
Porque en los últimos días dice que la gente buscará maestros que solamente les digan lo que quieren escuchar. O sea, me hablan bonito, sigo viniendo a la iglesia. Me dicen las cosas duras que no me gustan oír y me voy. Eso es lo que la gente va a buscar en los últimos días. Entonces, con más razón creo que deberíamos atender a lo que el Señor está hablando a nosotros, a pesar de lo duro que sea. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Imagínense, Pablo aquí les dice, cuando yo me vaya, el enemigo va a aprovechar este momento, ¿no es cierto? Porque él va a querer levantarse en contra, y no se va a levantar desde afuera, dice, desde adentro incluso se levantará. Entonces tengan cuidado. Pablo necesitaba hablar con los líderes de la iglesia porque él sabía que esto iba a suceder. El Espíritu Santo, recuerden que siempre estuvo con él y le guiaba y le daba esa sabiduría que necesitaba para poder guiar a otros. Un ciego, dice, no puede guiar a otro ciego, ¿no es cierto? Por eso es que él dice, pongan atención en su propia vida, porque desde ustedes tienen que fortalecerse, tienen que cuidar, como dice aquí, de no estar dormidos, de no estar somnolientos para no caer, dice la palabra de Dios. Entonces a ellos les decía lo mismo, ¿no es cierto? Tienen que estar despiertos, tienen que velar incluso unos por otros. El estándar, decía, no es la perfección, pero aún así sigue siendo muy alto para ellos porque son líderes. Y es igual para las personas que tienen bajo su responsabilidad sus familias. El estándar, como dice aquí, tal vez no sea llegar a la perfección, que es nuestra meta obviamente, pero sigue siendo un estándar súper alto. ¿Por qué? Porque muchos padres son el reflejo para que sus hijos sean emulados, ¿no es cierto?, ellos emulen a sus padres. Entonces es una responsabilidad muy grande la que tenemos también, ¿no es cierto? Ahora, Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, no es que las cosas se hacían así nomás, ¿no es cierto? Aquí dice la palabra de Dios que había que orar, había que incluso ayunar, hay que encomendarse realmente a Dios incluso para estar delante de la congregación y estar en un lugar en el que el Señor nada más ha puesto. Y cuando ustedes tienen el privilegio de servir al Señor, incluso como digo, desde sus hogares, no puede faltar esto, la oración, el ayuno, la relación con Dios. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que Dios dice de nosotros y nosotros podamos también hablar al resto, transmitir lo que Dios quiere que transmitamos. El ser pastor es alimentar al pueblo de Dios, dirigir bajo la guía del pastor principal, y en la comunidad del pueblo de Dios, ellos guían al pueblo de Dios a donde Dios quiere que estén. O sea, realmente es una responsabilidad grande, ¿no es cierto?, el estar siempre liderando, guiando, moviendo, ¿no es cierto?, a una congregación, a personas pues que nosotros sabemos que están siguiendo al Señor, pues, y tenemos que guiarles. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No es como quien dice aquí, ser el mandamás, ¿no es cierto?, sino dice aquí siendo, ¿qué? Ejemplo incluso para ellos. Entonces, la responsabilidad sigue siendo más grande y es una responsabilidad, una mochila pesada que Pablo ponía en los líderes de la iglesia y en las personas que sirven en la iglesia. Y ahora nosotros también decimos en las personas pues que guían sus hogares, ¿no es cierto? Realmente es una mochila grande y hay que ser dignos de ella pues y buscar la guía de Dios para poder soportarla y para poder hacerlo de la mejor forma. La iglesia no es de los líderes, es de Jesús, ya que Él lo ganó ¿con qué? Dice, con su sangre. Entonces, ¿a quién debemos encomendar todo este trabajo y dar la gloria? A Cristo, porque Él es quien ganó y quien dirige la iglesia. Nosotros solamente somos, como dice aquí, los servidores de Cristo nada más, ¿no es cierto? Las personas que estamos sirviendo para la gloria de nuestro Señor. Y la última parte, como decía aquí, es proteger, dice, al rebaño.
¿no es cierto? Entonces siempre hay que estar velando, como dice aquí, ¿por qué? Porque vendría el ataque del enemigo desde el exterior y también incluso desde el interior. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso mientras más cerca del Espíritu Santo estemos, el Espíritu Santo nos dará el don de discernir incluso a las personas pues, que realmente son fieles al Señor y quienes no lo son, si buscamos realmente muy profundamente tener esa relación con Cristo. De en medio de los creyentes se levantarán algunos hablando cosas perversas, usando medias verdades y torciendo incluso la verdad. Dice. Entonces, podemos no dejarnos de engañar, ¿cómo? Estudiando y escudriñando la palabra de Dios es la única respuesta a esto. La conclusión de Pablo, un corazón de sacrificio, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí prácticamente concluye la parte de la visita, ¿no es cierto?, que Pablo tuvo con los ancianos, y que hay que recordar algo. Pablo tuvo un ministerio de 3 años en Éfeso, y decían pues que realmente le amaban mucho a Pablo, porque él fue, como decíamos, el pastor de esa iglesia, y Pablo también los amaba mucho. Pablo, como decía aquí, estaba dispuesto a dar la vida por todos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el amor de Pablo. Pablo no estaba en el ministerio por sí mismo, sino por la gloria de Dios, para edificar a su pueblo, trabajando así como un obrero esforzado para la gloria de Dios. O sea, él también era un obrero, dice, trabajando, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios. Los líderes deben estar más preocupados por lo que pueden dar al rebaño, a las personas, que por lo que ellos les pueden dar a los líderes, ¿no es cierto? Es muy al contrario. Sin un corazón de sacrificio no puede haber un verdadero, eficaz y eterno ministerio. Eso es algo muy importante, porque todo, como decía Pablo aquí, es lágrimas, dolor, persecución, adversidades, ¿no es cierto? Todo lo que se le puso delante a él, pero ese es el sacrificio verdadero de quien realmente quiere poner delante la voluntad de Dios. Cuando Pablo terminó de hablar, tanto él como los ancianos, dice, se arrodillaron para orar juntos. La oración de rodillas era común en la iglesia primitiva. En Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda mi familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La pregunta aquí es: ¿cuándo fue la última vez que nos hemos puesto de rodillas ante el Señor y clamamos su nombre? Pedimos al Señor por misericordia, pedimos al Señor que nos dé sabiduría, pedimos al Señor que nos ayude a sobrellevar las cargas, los problemas. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Justo en la enseñanza última, el domingo, Clevers decía que habían personas pues, que lo hacen, pero personas que deberíamos, así como Pablo, nosotros también emular, ¿no es cierto? Y buscar hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una vergüenza, es más bien un honor el estar delante del Señor, delante de su gracia, delante de su trono, y el poder entender cuán importante es el tener nuestra vida para ponerla y derramarla delante del Señor. Como conclusiones, recordemos siempre pedir la guía del Espíritu Santo en todas las cruzadas, en todas las decisiones, en todas las cosas que queramos hacer, ¿sí? Absolutamente todo lo que hagamos en el servicio, en casa, en el trabajo, en la sociedad, sea para la gloria solamente de Dios. Busquemos siempre la voluntad de Dios y que todo esto sea para glorificar a Dios. Debemos tener el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios como Pablo lo tuvo. ¿Y cómo fue eso? El cuidado, dices, por un tiempo prolongado. Recuerden que Pablo estuvo 3 años con la iglesia. O sea, esto no es de una semana, de un mes, de 2 meses. Es un largo tiempo. El cuidado debe ser constante. Pablo decía, no he cesado, diariamente a veces, semanalmente. A veces nosotros tomamos
la posta, digamos así, de cuidar a una persona, y tenemos que hacerlo, como dice aquí, constantemente, no descuidar a esa persona por la quien estamos orando, por la quien estamos tal vez incluso mandando tal vez un mensaje de WhatsApp, un versículo, alguna cosa para que esa persona conozca realmente el amor del Señor. Un cuidado, dice, vigilante. ¿Por qué? Porque Pablo decía que él amonestaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para eso estaba la palabra de Dios, para guiar a esas personas. Si es que estaban haciendo algo mal, pues había que corregir, pero con todo el amor que la palabra de Dios puede hacerlo, nada más. Un cuidado universal a cada una de las personas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos grupos, pero el Señor dice, yo vine a morir ¿por quiénes? Por todos, dice. Entonces, si ustedes están aquí trabajando por mí y buscando realmente servirme a mí, tienen que servir a ¿quiénes? A todos. No hay otra respuesta. Y un cuidado sincero, dice, porque Pablo lo dijo, con sus lágrimas, con la forma que él les abrazaba, les amaba. Incluso cuando el chico murió, cayó muerto, él fue corriendo y le abrazó, dice, ¿no es cierto? Imagínense ese amor, ese mismo amor y esa misma sinceridad, ese mismo anhelo, pues, de poder compartir con los hermanos debemos tener siempre con todos. Termino leyéndole 2 Timoteo 4:7, que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces imagínense, o sea, ojalá un día podamos todos decir también esto, he acabado la buena batalla, he acabado la carrera y lo he hecho pues realmente sirviendo al Señor de la forma que